Bienvenidos a su espacio Politeya, un espacio sobre la reflexión sobre los temas económicos, políticos, económicos y sociales, y entre muchos temas más. Mi nombre es Hugo Gallegos Gómez, soy licenciado en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También tengo una maestría en Gestión y Dirección de Centros Educativos por parte de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Soy historiador y comenzamos. Bienvenidos al episodio 6, que tiene como tema Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Fue realmente un héroe? Comenzamos. Cada sociedad y pueblo, para forjar una identidad como nación, necesita crear una narrativa donde se exalce los elementos que nos dan identidad y que nos dan cohesión como nación. Dentro de esos elementos se encuentran los héroes nacionales, que tienen un significado de lucha, valor, sacrificio, valentía, que hacen sentir a los ciudadanos orgullosos de pertenecer a esa nación. En este episodio voy a tratar de dar algunos elementos donde le quitaremos el mito a algunos héroes nacionales, que en este caso, en este episodio, solo trataremos a Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué haremos con este episodio? Los bajaremos de ese pedestal en los que lo tenemos y los mostraremos como realmente son: hombres y mujeres que vivieron en una época determinada, que tuvieron aciertos y desaciertos, pero que al final del día que hicieron cosas grandiosas, que a veces se magnifican para cumplir cierta narrativa, pero aquí trataremos de llegar al punto medio donde no caigamos en la narrativa oficial, pero tampoco le quitemos el mérito que tuvieron como héroes. Comenzamos. El Don Miguel Hidalgo y Costilla, también llamado como padre de la patria, su verdadero nombre era Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Era criollo. ¿Qué significaba esto? Que era hijo de españoles que habían nacido en España, pero él ya había nacido en la Nueva España. Estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo, donde fue estudiante y posteriormente fue maestro. Era brillante, muy disciplinado, era políglota, sabía francés, sabía español y conocía algunas lenguas indígenas. Lucas Alamán, alguna vez le preguntaron que qué opinión tenía sobre Miguel Hidalgo, y él decía que tenía un carácter taimado, Miguel Hidalgo, que era fiestero, que era mujeriego, que le gustaba apostar, le gustaba el alcohol, que, que tenía ciertas situaciones de carácter. Entonces, Miguel Hidalgo, como nos lo han, digamos, platicado en la iglesia, perdón, como nos lo han platicado en la escuela y en la narrativa de la patria, nos dicen que fue un redentor de los oprimidos, que buscaba la independencia de México, pero la realidad es que él pertenecía a una clase política privilegiada. Era una persona estudiada, pertenecía a la Iglesia Católica y todo lo que eso suponía. ¿Por qué decimos que todo lo que eso suponía? Pues en realidad la Iglesia Católica era una institución muy poderosa, la institución seguramente más rica de la Nueva España y que tenía más poder. Entonces, lo que podemos determinar con algunos aspectos de lo que fue la vida de Miguel Hidalgo es que en el movimiento de 1810, en realidad lo que él buscaba no era necesariamente una independencia de España. Lo que en realidad buscaban, él y otros criollos, igual que él, buscaban una nueva estructura social en la Nueva España, donde el sistema de castas prevaleciente en esa época pues fuera distinto. Así rápidamente,
a las personas que no están familiarizadas con esto del sistema de castas, el sistema de castas esencialmente lo que eran clases sociales que determinaba, ¿qué era lo que determinaba tu clase social o tu casta? Pues eran tus padres. Dependiendo de la casta o de la clase social que fuera tus padres, era la casta o clase social que era tuya. Entonces, en este caso, el don Miguel Hidalgo pues, era criollo, era una clase pues, muy privilegiada, pero no era la más privilegiada. ¿Por qué no? Porque para los criollos no estaban abiertos los puestos más altos, tanto del gobierno como de la iglesia, porque para esos puestos solamente estaban hechos para los peninsulares. ¿Quiénes eran estos peninsulares? Los españoles nacidos en España. Entonces, era un conflicto muy fuerte con los criollos porque ellos sentían más amor por esta patria que los había hecho, habían nacido en ella y que veían, digamos, frustrados que los españoles que venían de España, pues eran los que obtenían los mejores cargos y los mejores puestos. Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez e Ignacio Pérez, al igual que Miguel Hidalgo, eran criollos y fueron los conspiradores de Querétaro. ¿Quiénes eran estos conspiradores de Querétaro? Pues se le llamó así al movimiento que antecedió a el inicio de la independencia. Un dato que también no debemos dejar pasar es que en 1808 Napoleón Bonaparte invade España. Entonces Napoleón impone como rey a su hermano José Bonaparte y esta noticia llega a la Nueva España, a Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo ve este hecho como una oportunidad muy importante para su movimiento, ya que el reino de España pues estaba debilitado y las pocas o muchas fortificaciones y soldados y elementos del ejército realista pues iban a estar enfocados en ayudar al reino de España que en estar cuidando la Nueva España. ¿Qué querían estos conspiradores de Querétaro? Lo que buscaban en un principio, pues no, como ya lo habíamos comentado, en realidad no era independizarse de España. Lo que ellos buscaban era que en la Nueva España hubiera un gobierno autónomo donde los criollos pudieran acceder a los más altos cargos del gobierno y de la iglesia, pero no desvincularse de España. Incluso reconocían tanto Miguel Hidalgo como los demás conspiradores como su rey a Fernando VII, aun a pesar de que Bonaparte lo tenía preso en España. Miguel Hidalgo tenía asuntos pendientes con la iglesia. Dicen los historiadores que incluso lo estaban investigando. Instituciones, por ejemplo, como el Santo Oficio. ¿Quién es el Santo Oficio? Pues la Santa Inquisición. ¿Qué era lo que no les gustaba de la iglesia de Hidalgo? Pues primeramente, pues su ideología política. Hidalgo fue de las personas que absorbieron y les llegó la Ilustración francesa, pero además no les gustaba la forma de vida de Hidalgo, que era pues de juerga, de fiesta, de andar con mujeres, de apostar. Entonces eso consideraban actitudes que no eran compatibles con la iglesia o con las actitudes o la conducta de un sacerdote. Entonces dicen los historiadores que este hecho también fue muy importante, ya que aceleró los planes de Hidalgo porque él él ya veía que las instituciones de la iglesia iban a tomar represalias contra él
no solamente por estar incitando conspiraciones, sino también por su forma de vida. Después de sendas victorias, el ejército de Hidalgo tuvo, tuvo, tuvo tuvo muchas victorias. Incluso se habla de cuando, de ese pasaje donde está Hidalgo con el ejército frente a la Ciudad de México y que rechaza en ese momento invadir la Ciudad de México y se repliega. A partir de ahí tuvo muy fuertes derrotas, por ejemplo las que tuvo en Aculco, en Guanajuato, y también una que fue de las más duras, que fue en el Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde el 17 de enero de 1811 Hidalgo pierde esta batalla, pierde a mucha gente que venía con Hidalgo deserta del ejército. Entonces Hidalgo junto con otros líderes del movimiento huyen o se retiran hacia el norte del país. Lo que buscaban estos compañeros de batalla de Hidalgo era buscar la ayuda de de los Estados Unidos. Pero, este, tristemente para sus objetivos, nunca llegaron a Estados Unidos. En, en una comunidad que se llama Norias de Baján, en Coahuila, fueron detenidos por el coronel Ignacio Elizondo, coronel del ejército realista. Este coronel ya los tenía cercados a Hidalgo y a sus compañeros, y en este punto de Coahuila los detiene. Ya que son detenidos, este mismo coronel los conduce hasta Chihuahua, donde los acompañantes de Hidalgo, que eran Ignacio Allende, Juan Aldana, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, inmediatamente son condenados a fusilamiento y son asesinados. ¿Cómo fueron asesinados estos compañeros? Fueron asesinados de espaldas porque en ese tiempo se le consideraba que a una persona se le fusilara de espaldas porque se le consideraba un traidor. Hidalgo no fue fusilado en ese instante porque Hidalgo era un cura, era un sacerdote que no podía ser fusilado como cualquier otra persona. Primero se tenía que degradar de ser sacerdote para después poderlo no asesinar. ¿En qué consistía este proceso de degradación del cura? Bueno, lo primero que se le hizo fue despojarlo de su túnica, de su ropa de sacerdote. Segundo, se le quitó las pieles de sus dedos y de sus manos, porque no podían, como esa piel de las manos y de los dedos tocaron la consagración o la santísima consagración, pues no podía morir así. También hay historiadores que marcan que no solamente la piel de las manos y de los dedos fue arrancada a Hidalgo, sino que también la piel del pecho y de la frente, porque cuando los sacerdotes son ordenados sacerdotes, son ungidos con un aceite que es bendecido, que se pone en forma de cruz, tanto en la frente como en el pecho. Entonces, igualmente, esa piel fue retirada de Hidalgo. Cuando se le hizo todo este calvario a Hidalgo, se le cortó el cabello y ahora sí, ya degradado, fue puesto a disposición de un juez civil, que inmediatamente condenó a Hidalgo a la pena capital o a la pena de muerte, también por fusilamiento.
Hidalgo fue fusilado el día 30 de julio de 1811, a casi un año de haber iniciado el movimiento. Después de su fusilamiento fue decapitado y fue exhibido en Chihuahua, a la entrada de Chihuahua, para después ser desmembrado, y la cabeza de Hidalgo fue mandada a Dolores Hidalgo. Todos estos hechos como una forma de dar un mensaje a las demás personas conspiradoras y se abstuvieran de seguir con el movimiento, pues en este caso de independencia. Hidalgo fue sin duda una pieza clave en el movimiento de independencia de 1810, aunque yo tengo la seguridad que no buscaba la independencia del Reino de España, sino sus acciones, pero sus acciones sí fueron decisivas para que las personas que llegaron después a encabezar el movimiento sí buscaran esa independencia y que en los años que a los años posteriores finalmente sí se consiguió. Hidalgo, un hombre de claros oscuros, que tuvo aciertos, que tuvo desaciertos, fue un hombre pues fascinante, estudioso, que sí tenía un amor muy especial hacia los indígenas y hacia la tierra que lo habían visto nacer. Su nombre, sin duda, estará en la historia de nuestro país, formando parte de nuestra identidad como mexicanos y dándonos un mensaje de identidad y de solidaridad. Déjenme decirles que, por ejemplo, cuando hice esta investigación, esta mini investigación, sí cambiaron muchos aspectos de lo que yo pensaba de Hidalgo. No lo considero, digamos, un héroe pulcro, como nos lo quieren pintar en la escuela, pero sí considero que fue un hombre importante para lo que hoy tenemos como nación. Les agradezco que estén aquí con nosotros, no sin antes invitarlos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ahora es X, en YouTube. Búsquenos como Politeia Noticias, aquí mismo en TikTok, y estoy atento a sus comentarios y a sus órdenes. También, si algunos de ustedes quiere que tratemos algún tema en específico, pues estamos a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto.